Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí un nuevo problema de aplicación de las leyes de los gases. Es un problema muy interesante, como ya veremos, por el concepto de temperatura. Nos dicen que en una jeringuilla de 50 mililitros se ha recogido gas hidrógeno a una presión de 1500 milímetros de mercurio y 50 grados centígrados. Nos piden determinar qué posición marcará el émbolo, es decir, básicamente lo que nos están pidiendo es qué volumen final estará marcando en la jeringuilla si dejamos que la presión en su interior sea de una atmósfera y la temperatura se reduzca a la mitad. Obviamente, si reducimos la presión y la energía con la que se mueven las partículas, el volumen final debe de ser inferior a esos 50 mililitros. ¿Cuál es el problema? Pues este es un problema realmente del concepto de unidades. Básicamente aplicamos todo lo que hemos visto hasta ahora de la ecuación general de los gases. En principio sabemos que tenemos que escribir los datos iniciales y los datos finales. Una vez que escribimos los datos iniciales, ¿vale?, nos llama la atención que las tres unidades no se encuentran en unidades coherentes para poder resolver el problema. Pero es que los datos finales, igual que nos piden el volumen, la temperatura no nos la dan, sino nos dicen que la temperatura se reduce a la mitad. Y aquí es donde los alumnos realmente rápidamente cometen el error de decir que los 50 grados se reducen a 25 grados. Y ese es un gran error. Comenzamos y ahora llegaremos a ese valor de la temperatura. Fijaros, en principio la idea es que con esa presión en milímetros de mercurio no podemos trabajar. Las unidades que tenemos que usar son atmósfera, litros, moles y grados Kelvin. Las unidades son estas, puesto que vienen definidas por la constante de los gases, que será la que usemos, como veremos más adelante, en la ecuación de los gases ideales. Así, tenemos que recordar que una atmósfera tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Por tanto, esos 1500 milímetros de mercurio de presión que hay en el interior de la jeringuilla se corresponden con 1,974 atmósferas. De la misma manera procedemos con el volumen. El volumen viene expresado en unidades de capacidad, pero la unidad de capacidad que necesitamos nosotros es el litro. Y tenemos que recordar que un litro, ¿vale?, tiene un tamaño total de 1000 mililitros. Así, esos 50 mililitros serán exactamente 0,05 litros. Y finalmente, y aquí es donde viene la parte importante, tenemos que recordar que la temperatura la tenemos que expresar en grados Kelvin. De forma que estos 50 grados van a ser exactamente 323 grados Kelvin. Y aquí es donde está el secreto de este problema. Si nosotros realizáramos el problema en grados centígrados y determináramos el volumen usando los grados centígrados, el problema es que la sorpresa que nos llevaríamos es que el volumen aumentaría. Sin embargo, el volumen tiene que reducirse. Así, tenemos que recordar que cuando nos digan la mitad del volumen tenemos que usar la temperatura expresada en grados Kelvin. De forma que usando la ecuación de los gases ideales y teniendo en cuenta que tenemos que despejar el volumen, el valor que obtendríamos teniendo en cuenta todos estos datos sería exactamente de 0,049 litros. Es decir, que el volumen, cuando se producen estas nuevas condiciones, se habría reducido en 1 mililitro. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente.